Hermanos, capítulo 5 de Gálatas, versículos del 1 al 6. Empezamos este nuevo capítulo de este estudio de la carta, en donde el apóstol, hermanos, habla acerca de la necesidad que tenemos nosotros los creyentes de mantenernos en la misericordia de Dios, a la cual hemos venido por nuestro Dios. Sabe, amado hermano, desde que el momento en el cual usted y yo nos entregamos al Señor Jesús, Él hizo una obra completa en nosotros. Nada falta. Dios envió a Jesús, dice la palabra, a morir por los pecadores. Ahí estamos incluidos todos. No importa si son judíos, si son griegos, si son gentiles. Dios envió a Jesús a morir por todos nosotros. Y ese sacrificio, hermano, es el que ha venido defendiendo el apóstol, que es el único que puede dar salvación al hombre, es el único que le puede justificar y es el único que por la fe nosotros también recibimos el Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando el apóstol dirige en el capítulo 5 a los Gálatas diciendo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, está dando una exhortación a mantenernos allí. Dios ya nos hizo libres, amén, hermanos. ¿Por qué entonces vamos a volver a la esclavitud? ¿Y cuál era el problema del que se trataba según la carta? Lo que hemos venido hablando. Que muchos judaizantes estaban queriendo que los ya creyentes volvieran a los ritos de la ley, que se volviesen, hermano, de lo que Dios, por la misericordia, ya les había librado. Pero esto no solamente se aplica al hecho de judaizar, al hecho de que los judíos querían que alguien que no era judío se hiciese prosélito pasando por el rito de la circuncisión. No solamente es eso, sino que también, mis amados hermanos, nosotros hemos sido libres ya del pecado. ¿Y por qué vamos a volver de donde Dios ya nos sacó? Si Dios ya nos sacó dice que estábamos en el lodo cenagoso, hermano. Ahí Dios metió su mano y nos sacó. Amén. ¿Por qué vamos a volver ahí? Porque debemos de también entender de que ya como nuevas criaturas que hemos sido en el Señor, así mantengámonos, hermanos. Así Dios nos quiere, para eso nos liberó, para que estemos libres de la ley, libres, hermanos, de los ritos que traía la ley y libres sobre todo del pecado. ¿Por qué volver ahí? Si de allí hemos sido libertados. Eso es lo que quiere decir el apóstol también cuando dice: estad pues, ¿cómo? Firme. ¿A dónde? En la libertad. El estado en el cual usted está después de haber venido a Cristo es un estado de libertad. Ahí mantengámonos, allá firmémonos, hermano. Pero mire, viera que lucha las que tengo. Más adelante las vamos a ver. Del versículo, si no me equivoco, 16 en adelante, empezamos a ver las obras de la carne que son en contra del Espíritu. Mas usted y yo hemos sido llamados a vivir en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu podemos tener victoria. Van a venir pruebas siempre, pero la victoria está garantizada. ¿Por qué? Porque usted ve las cosas de la forma espiritual. Porque usted vive en el Espíritu. Entonces el apóstol les decía: hermanos, manténganse libres ya. No tienen ustedes que volver a los ritos de la ley. No tienen por qué estar haciendo eso. Les dice: si ya Cristo nos hizo libres, la obra de Jesús, hermano, fue completa. Jesús no murió en la cruz solo para perdonarme una parte de mi vida, los pecados. Jesús murió en la cruz para hacerme libre del pecado. ¿Cuántos sabemos eso? Hermano, pero mire, hermano, Jesús lo hizo todo. Usted solo manténgase ya en el nuevo estado que Dios le ha dado. ¿Cuál es el nuevo estado? La libertad. En esa libertad manténgase. Ya Dios lo sacó del pecado. Usted ya no es del mundo. Usted vive en el mundo, pero ya no pertenece al mundo. Jesús lo dijo. En el mundo están, pero ya no son del mundo. Eso era para sus discípulos, para usted y yo también. Entonces dice: están pues firmes en el estado de libertad. Quiere decir, con que Cristo nos hizo libres. Jesús murió y ¿qué hizo? Me dio libertad.
Ya no tengo yo nada, hermano, que ver con las cosas de este mundo, con las cosas religiosas que el mundo puede decir que son necesarias. Ah, no, es que usted para salvarse ya necesita hacer tantas cosas. Amada iglesia, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario es para que usted y yo entendamos que fue a favor de nosotros, por nuestros pecados. ¿Qué debía Jesús? Ningún pecado, ¿verdad? ¿Y cuáles cargó en la cruz? Los suyos y los míos, y los de todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Que el mundo le gusta andarlos allí, como nosotros en otro tiempo. No, hombre, si nos encantaba, hermano. No, hombre, tan atar el pecado que andábamos. Y todavía queremos andarlos algunos. Pero dice la palabra de Dios, mantengámonos en el estado de libertad, con que Dios nos ha hecho libres por medio de Cristo Jesús. Versículo 1 siempre, segunda parte. Con que Cristo nos hizo libres y no estéis. Cuando dice otra vez, quiere decir que ya estuvimos. Así dice la segunda parte del versículo 1, ¿verdad? Y no estéis otra vez, ¿el qué? Sujetos al yugo de la esclavitud. Ya estábamos esclavos, hermano. Hemos sido liberados, mantengámonos libres. Ya no necesitamos nosotros estar otra vez atados al pecado, otra vez atados a las leyes, hermano, porque nadie, hermano, puede cumplir la ley, nadie puede estar sujeto. Mire, Jesús vino a morir para que yo cumpla la ley, Él la cumplió por mí. Y esto no está hablando, hermano, acerca, entonces como Cristo cumplió la ley, démosle con todo que somos libres para hacer. No está hablando de eso, más adelante lo va a decir. Se refiere, hermano, a que Él cumplió la ley porque Él se dio cuenta que el hombre, el estado de Él era inútil, el estado del hombre. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Una obra a favor de nosotros. Que nadie le venga a decir a usted, usted tiene que cumplir toda la ley. No, en ningún momento, ya no está esclavo. ¿Se recuerdan de ese estudio que vimos en el capítulo 4, verdad? Acerca de que la carne, hermano, representaba en aquella alegoría que habló Pablo acerca de Sara y Agar, ¿verdad? Que una fue sobre la carne y la otra fue en el espíritu. Decía que la de la carne fue desechada. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Y que la otra había concebido en el espíritu, era de libertad. Así usted y yo, ahora estamos en un estado de libertad, hermano. Mantengámonos ahí, ya no volvamos a los ritos religiosos. Es que usted tiene que hacer tal cosa para agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios por sus propios medios. Solo hay una forma de cómo agradar a Dios: viniendo a Jesús. Jesús es el sacrificio acepto delante de Dios. Él dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo, dijo Dios, complacencia. ¿Qué quiere decir? Que quien era agradable a Dios, nadie más que solo nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo de testimonio, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. ¿Qué quiso decir? Él me agrada. Me place a mí, él es agradable a mí, porque Él cumplió la ley. Y cuando Él cumplió la ley, lo hizo a favor de nosotros. No significa, como vuelvo a repetir, que esto es para que usted diga, hermano, de todos modos Dios ya nos perdonó. No, vayamos, pequemos y de todos modos el Señor nos perdona, porque eso sería un libertinaje del cual no está hablando la carta. Desde el momento en el cual usted vino a Jesús, Jesús le perdonó sus pecados. Ahora, ¿qué le queda a usted? Mantenerse así, libre. ¿Perfecto? No, usted es perfeccionado en Cristo Jesús. Usted es santificado en Cristo Jesús, no por sus propios medios. No por mis propios medios. Porque el día que alguien quisiese ser justificado por sus propios medios, ¿Cristo dónde queda? Lo hacemos a un lado porque yo puedo hacer todo. No necesito de Cristo. Él mismo lo dice en el siguiente versículo. Vamos a leer lo que dice. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. ¿Para qué sirve Cristo si yo vuelvo a los ritos religiosos? Para nada. ¿Qué estoy diciendo? No necesito de Cristo porque solo necesito agradar a Dios con los ritos religiosos. Necesito agradar a Dios volviendo a la ley. El circuncidarse era un rito, hermano. Y si alguien decía que con eso se salvaba, entonces Cristo, ¿cómo quedaba? ¿Cómo quedaba el sacrificio de nuestro Señor Jesús? Invalidado. Pero es que es invalidado, no. Nosotros lo podemos invalidar. ¿Cuándo? Cuando creemos que por nuestros propios medios vamos a agradar a Dios.
En ese momento en que nosotros nos vanagloriamos y decimos, no hermano, viera, yo soy bien bueno hermano, yo a nadie le hago mal, yo no me meto con nadie, no hombre, si yo soy una, como dice la gente, ¿verdad? Una criatura de Dios. ¿Qué está haciendo esta persona? Justificándose por sus propios medios, y no se puede. Un caso real está descrito en el Evangelio. Yo creo que usted y yo lo conocemos. ¿Se recuerdan de aquel ladrón que entró al lugar a pedir perdón, a la sinagoga, al templo, verdad? Y dice que decía, Señor, perdóneme porque he sido pecador, sea propicio a mí. Y pedía misericordia. ¿Se recuerdan de esto? Pero dice, este es un caso que contó el Señor Jesucristo. Dice que entró otro fariseo y decía al ver a aquel hombre, gracias Señor porque no soy como este pecador. ¿Qué estaba diciendo? Yo soy mejor que él. ¿Qué estaba pasando? Se estaba justificando a sí mismo. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuál de los dos? Y hace la pregunta él, salió justificado. ¿El que pidió misericordia o aquel que por sus propios medios se justificó? Dice que aquel que pidió misericordia, a este, ¿qué? Le concedieron la justificación. Pero aquel que por sus propios medios no le agradó a Dios, porque como era hipócrita. Él se estaba calificando a sí mismo para decir, yo le agrado a Dios más porque soy así. Ninguno puede agradar a Dios. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entonces quiero justificarme por mis obras, estoy invalidando el sacrificio de Cristo. Él lo dice en el versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, quiere decir, volvéis al rito religioso de la ley, ¿verdad? La palabra circuncidar era un rito que se hacía al octavo día después de haber nacido el varón, ¿verdad? Pasaba por ese rito. Si alguien volvía a creer que por eso agradaba a Dios, que dice la segunda parte del 2, de nada os aprovechará Cristo. Por gusto lo tiene. 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué quiere decir? No solamente es de cumplir un mandamiento, no solamente era de pasar el rito religioso, sino que estaba obligado ¿a qué? A cumplir toda la ley. Y ahí fallamos todo. Toda la ley lo demuestra. Ah, no, hermano, uno tal vez podemos cumplir un ratito, ¿verdad? Quizás, no hermano, mire, hoy no he hecho tal cosa, pero vamos a ver los demás mandamientos que dice. Ah, no hermano, solamente con uno. ¿Y cuánto tiempo? Hermano, minutos son. Porque no solamente la ley, decía Jesús, que no solamente era el acto, sino también el deseo interno. Cuando hablaba del adulterio, se recordaba, cuando hablaban del homicidio, del matar, una persona que en su corazón tuviese rencor para el Señor Jesús, según la ley, ¿cómo estaba? Estaba siendo homicida, dice, aunque no lo había matado, solo había deseado que le pasara el tren encima. Alguien que dice, que se lo coma, ya sabe quién, ¿verdad? ¿Qué está deseando esa persona? Un juicio. ¿Y eso qué era? No era agradable a Dios. Aún los discípulos pecaron, se excedieron. Aquellos que predican el juicio en el Evangelio, aquellos que les gusta estar ofreciendo fuego, hermano, como que es gasolina, la vende, pero fuego le va a tocar, hermano, y aquí anda el fuego allá. Cuidadito, hubo otra ocasión en la cual Jesús le dijo a sus discípulos, pasando por cierta región, salieron unos bien espirituales y le dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que venga fuego del cielo y consuma a esta gente? ¿Qué les dijo el Señor? Vosotros no sabéis de qué espíritu son. ¿Qué les estaba diciendo? Están equivocados. Yo no he venido a perder la gente, dijo el Señor, ¿verdad? Sino a salvarlas. Cuidadito con que nosotros caigamos en ese error. Como yo soy cristiano, hijo de Dios, y una persona, hermanos, decide ofenderme, el Señor reprende a este viejo sinvergüenza, que se lo lleve el diablo ya. Cuidadito, hermano, muéstrele el amor de Jesucristo. Porque no somos nosotros quien para juzgar a las personas. Por eso Dios no dejó la salvación en poder de nosotros. Si nosotros concediéramos salvación, fueran pocos los que se salvaran. Alrededor de nosotros, el primero fuera yo, el segundo yo, el tercero yo, y si queda más, solo yo soy salvo. ¿Sí o no, mi amado hermano? Allá voy a meter a un familiar que me cae bien, pero el que me cae mal, esto no se puede. Por eso el Señor dejó la salvación para todo hombre por medio de un solo camino, Jesús de Nazaret. No por medio de obras de la carne. Nadie lo puede hacer, nadie puede agradar a Dios. Por muy bueno que sea alguien.
Pero si no aceptó a Jesús como el Salvador de su vida, esta persona necesita salvación. Dice el versículo 4. De Cristo os desligasteis, ¿quiénes? Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando dice de Cristo os desligasteis, se refiere a aquellas personas que ya no son salvas por la misericordia de Dios, según ellos, sino por sus obras. Estas personas que están desligándose del sacrificio del Señor Jesús. ¿Y qué ha pasado? La gracia, cuando dice el versículo, no se refiere, hermano, a que estas personas perdieron la salvación posiblemente, sino que hay un problema en la fe de su salvación, que ellos creen que es por sus obras. Por eso dice claramente en el versículo 4, vuelvo a leer conmigo, de Cristo os desligasteis. ¿Qué quiere decir? Ya no tienen nada que ver con Cristo, según ellos, ¿verdad? Versículo 4, de Cristo os desligasteis, ¿quiénes? Los que por la ley os justificáis. Si usted y yo nos queremos justificar por medio de la ley, ¿a dónde queda Cristo? Vuelvo a repetir. Lo hacemos a un lado, ¿o no? ¿Y qué pasa con la gracia? Hemos caído de ella. ¿Por qué? Ya no es por la gracia que somos salvos, sino por medio de las obras, algo que no puede ser. No se puede, hermano, salvar por dos cosas. Solamente hay un camino. Jesús es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Entonces no puedo decir, no, yo soy salvo también porque me rebusco, varón. Viera qué bueno soy. Cuidadito, porque no se puede por dos cosas, solamente uno. Por la pura misericordia, Dios nos exhorta y reflexionamos un poquito. Y refrenamos un poquito. No es que nosotros, es por pura misericordia. El día que sea algo por mi fuerza, ¿qué está pasando? Me estoy desligando de Cristo. ¿Y cómo dejo a Cristo? Lo estoy minimizando y soy el grande yo. ¿Qué pasa entonces? De la gracia me he caído. La salvación que digo tener ya no la tengo por Cristo, sino porque yo soy don bueno. Don bueno para nada, tal vez. Bueno solo hay uno, dijo Jesús. Nos queda claro el versículo 4, del cual dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ya no tienen la gracia del Señor Jesús, sino que su propia voluntad, sus propias fuerzas, según ellos. Pero eso no es así. Versículo 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe. Dice el apóstol Pablo, está exhortándolos a que, hermanos, no es así. No es que Cristo murió por mí para que yo también haga esto. No, Cristo lo hizo todo. Él fue el que sufrió por mis pecados. Soy libre por la misericordia de Dios. Soy salvo por la misericordia de Dios. Estoy vivo por la misericordia de Dios. Entonces todo es ¿por quién? Por Dios. ¿Quién le da la fuerza a usted y a mí para estar hasta aquí? El Señor Jesucristo. Entonces todo es por fe, dice el apóstol en el versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. La justicia que nosotros esperamos, hermanos, es por fe. Creemos que el Señor nos la va a dar, creemos que Él hará justicia, pero ese es un acto de pura fe, de confiar en el Señor Jesús. 6. Porque en Cristo Jesús, aquí está el problema para que el hombre se dé cuenta. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que es lo que vale, hermano, la fe que obra por el amor. Quiere decir, hermano, que para Cristo no interesa en el sacrificio de Cristo. Él salva a los que creían que se salvaban por la ley, como también a aquellos que no tenían ley. Ahora se van a salvar ¿cómo? Por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Porque por amor brotó el deseo de Dios enviar a Jesús, hermano. Ese amor implantado en el corazón del hombre lo cambia. Ese amor implantado en el corazón del hombre le hace ver la vida de una forma diferente. Ese amor en el corazón, cuando verdaderamente el corazón del hombre está rendido a Dios, es una nueva persona. Y se deja guiar por el Espíritu y se mantiene ¿cómo? Firme en la libertad que Dios lo ha llamado. Y si alguien lo quiere llamar de ahí y hermano, no, está tal cosa, hermanito, cuidadito.
Manténgase allí donde Dios ya lo llamó. Allí manténgase. Allí Dios lo quiere tener. Allí Dios lo quiere bendecir. Ni uno ni lo otro lo van a llevar a la justicia. Solamente la misericordia de Dios. Versículo 6 lo acaba de decir, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, nos referimos, hermanos, cuando el apóstol Pablo decía esto, se refería al pueblo de la ley, al judío que quería salvarse solo por las obras de la ley. A eso le llama la circuncisión. Y la incircuncisión eran todos aquellos que eran conocidos también como gentiles o también paganos. Para los unos y para los otros solamente hay un sacrificio, solamente hay una forma, la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús, según el versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que vale, hermano, sino la fe que obra por el amor. 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Cuando dice vosotros corríais bien, ¿qué les está diciendo? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Se recuerdan cómo inició la exhortación a Gálatas? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Se recuerdan de eso, verdad? Estoy, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Admirado de que tan pronto os habéis apartado de aquel que los llamó. Conocieron al Señor, vinieron al Señor, se regocijaron en Él, probaron el amor de Dios, ¿se recuerdan según el estudio? ¿Va? Pero de repente se desligaron. Así le pasa a muchos creyentes. Conoce la verdad de Dios, pero se aparta. Pero alguien les motivó. Alguien provocó que se desligaran de la verdad. En este caso, los Gálatas, quienes los habían perturbado, eran los judíos que querían decirle, cumplan la ley, si no, no se van a salvar. Y eso, hermano, hace que el hombre vuelva a caer en la esclavitud. Ah, hermano, no, yo no puedo cumplir la ley. Entonces mejor se hace el pecado, hermano. No, hermano, es que soy inútil. Y empezamos otra vez a vivir la vida antigua. Porque se nos ha olvidado el qué? Que Jesús nos hizo libres. Porque creemos que por nuestros propios medios, nada, hermano. Ni caminar pudiésemos. Entonces dice el apóstol, el 7, vosotros corríais bien. ¿Cómo estaban? Bien. Cuando Jesús los salvó, estaban bien. Pero ¿qué pasó? Versículo 7, una pregunta. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Cuidadito, hermano, con aquellos que os quieren perturbar la fe que usted tiene en nuestro Señor Jesucristo, tal y como Dios lo ha llamado, según la doctrina sana de la palabra de Dios. Cuidadito con aquellos que le quieren decir, no, hermano, usted no es salvo. No, usted no sirve para nada, hermano. Callémonos mejor. Bueno, está bien, no sirvo para nada, Señor. Usted conoce mi corazón, sabe cuánto me cuesta. Yo quiero mantenerme, quiero alcanzar el galardón que usted tiene prometido para aquellos que usted espera. Manténgase ahí. No, hombre, estos son una refrigeradora. Estos no sirven para nada. Nosotros sí, mire, somos alegres, ¿no? Calladito, hermano. El evangelio no es para contender. Amén, iglesia. Si otros creen que son mejor que nosotros, la gloria es para Dios. Nosotros somos inútiles, solo Dios en nosotros ve la diferencia. 7. Les está preguntando, ¿verdad? Que quién los había estorbado de la verdad. 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Qué quiere decir? El que les dijo esto, que volvieran ustedes a la ley, a la circuncisión, esto no es de quién, del que los llamó. ¿Y quién los llamó? Dios. Si alguien viniese a ustedes o a mí queriéndonos desviar de la verdad de Jesucristo, eso no procede de quién, del que lo llamó. ¿Y quién me llamó? Jesús. Vamos a ponernos nosotros como ejemplo en el sentido incorrecto. Si viniésemos nosotros y predicásemos el evangelio al revés, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy desviándolos de la verdad. ¿Qué estoy haciendo yo? Descarriándolos, en pocas palabras. Esto es, si no presentásemos el evangelio como es, ¿verdad? Por eso les dice en el versículo, entonces estaría yo predicando el evangelio no como Dios lo manda, no como Dios nos ha llamado, sino como yo pienso y como yo creo. Mas no debe de ser así. Debe de ser como Dios lo dejó, tal y la verdad como Él la presentó. Por eso dice el versículo, el 6 y el 7 es uno solo, ¿verdad? Perdón, 7 y 8. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. 9. ¿Qué es lo que pasa? Un poco de levadura leuda toda
toda la masa. Esta parte que dice levadura, ¿cuántos conocemos que la levadura es un ingrediente que usan los panificadores? ¿Para qué lo utilizan? Para hacer leudar, ¿verdad? Quiere decir para hacer crecer la masa, que abunde, ¿verdad? Pero en realidad, pues, lo hemos explicado muchas veces, el pan francés nosotros lo vemos bien grandotote, ¿verdad? Pero si lo conociésemos el poquito de harina, es una migajita. Lo que pasa es que a ese poquito de harina se le introdujo algo que lo hizo crecer, que lo infló. Pero la levadura de la cual está hablando aquí no es la misma que utilizó el Señor Jesús cuando dijo que el reino de Dios era semejante a la levadura, ¿verdad? En ese caso el Señor Jesús se refería a que el evangelio así es. El evangelio se siembra en una persona, en una familia. Esta persona llega a la familia con el evangelio, luego convierte a otra por el testimonio, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciéndolo crecer, porque Jesús utilizó también el ejemplo de la levadura, ¿se recuerdan ustedes? Pero en el caso del apóstol Pablo, no lo está refiriéndose a eso, sino se refiere a la contaminación. Se refiere a que un poquito, hermanos, de que le queramos nosotros meter al evangelio, que no es correcto, lo arruina. Lo puede hacer bonito, ¿verdad? Pero no sirve. Qué bonito fuera, hermano. Para tener un montón de hermanos aquí vamos a reventar piñatas. Tráiganse todos los bichos de la colonia, les vamos a dar dulces. ¿Qué estamos haciendo? Trayendo a la gente por el evangelio o por la piñata. ¿Por qué gente que va a venir ahí? Por la piñata. Por la piñata. ¿Qué es eso? Levadura. Revientan la piñata, se comen los dulces, ya no vuelven. ¿Qué pasó? Vinieron por nada más lo incorrecto. Se puede perder, hermano, la visión. Hermano, para traer a la gente al evangelio, traigamos payasos. Jesús nunca se vistió de payaso, iglesia. Ni tampoco con tristón. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Y mucha gente hizo, para los niños, de alguna manera u otra puede ayudar. No vamos a ser radicales también, ¿verdad? Pero no es lo esencial. Lo esencial es la palabra de Dios. La verdad. Esa verdad tiene que atraer a la gente y en ella mantenerse. Vayamos terminando. Versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Pablo estaba haciendo un llamado de atención un poco fuerte, diciendo, el que les está queriendo desviar del evangelio, ese tendrá una sentencia. Ese será condenado. Cuidadito cuando nosotros somos piedra de tropiezo para desviar a otra persona. Porque eso dice, hermanos, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. ¿Qué quiere decir? Que se van a mantener en la verdad. Pero hay alguien, el que los está perturbando. ¿Qué decía el apóstol de este? Segunda parte del versículo 10. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en el tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Como dando a entender el apóstol cuando se hace la pregunta diciendo, porque padezco persecución todavía, decía, ¿por qué creen ustedes que viene persecución sobre mí? Porque predico del evangelio de la cruz. Porque hablo de esto. Porque, hermano, cuando se presenta la verdad muchas veces, hermano, lastima a la gente que está en lo incorrecto. Vamos a ponernos otra vez como ejemplo. Si yo estoy en adulterio y cometo un pecado y viene un hermanito, hermano, es necesario dejar ese pecadito, hermano, para que nos vayamos corrigiendo. Dios quiere, hermano, esa verdad a mí humanamente me está hiriendo. Humanamente digo, no, yo no vuelvo a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la verdad me está corrigiendo. Entonces, ¿qué digo? Ese que me está predicando así, le voy a callar la boca. Así hacían con el apóstol. Cuando él predicaba la verdad y les decía, no es necesario esto, sino que solamente por medio de Jesucristo somos salvos. Eso, hermano, traía persecución al apóstol. Predicar la verdad trae persecución, hasta en su familia. Con solo que le diga, vas a ir conmigo, una gran pedrada le va a tirar a usted. Vámonos a dar una silla para vos. No, aquí estoy bien. ¿Qué le quieren decir? En el pecado nos mantenemos mejor. Entonces, ¿eso qué trae? Que nosotros seamos reprimidos,
que nosotros seamos de alguna manera u otra como estorbo para cierta gente. Y eso trae. Ese es el tipo de persecución que hay hoy, ¿verdad? Entonces dice el 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, o sea, dando a entender, si yo predicase la ley, porque padezco persecución todavía. Se hace la pregunta. ¿Por qué padezco persecución? Si yo predicase la circuncisión, no tendría problema. ¿Por qué? Porque ya quité a Cristo, dice. Mas, sin embargo, dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá y mutilasen los que os perturban. El deseo del apóstol era que estas personas, hermanos, ya no perturbasen más a la iglesia. Cuando dice mutilasen, ¿verdad? Que sean quitados. Nunca estuvo de acuerdo el apóstol en que hubiesen personas incluyendo mal a la iglesia. Ni lo debe de hacer. Ni debe de existir tampoco en este tiempo. Vayamos terminando los últimos 2 versículos. Porque vosotros, hermanos, a libertad, otra vez, sella con lo que inició, ¿verdad? A libertad fuisteis llamados. Solamente que, la exhortación final, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Qué exhortación tan linda, ¿verdad? Somos libres, no podemos cumplir la ley. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? No podemos, humanamente nos cuesta. ¿Quién de nosotros no le cuesta hacer lo bueno? Hermano, a todos nos cuesta. Y ahora cumplir la ley, no podemos. Mas sin embargo, dice el apóstol Pablo, esta libertad de que es cierto Jesús nos perdonó, pero tampoco porque tenemos esa libertad vamos a convertirla en libertinaje, como dando a entender, de todos modos el Señor ya sabe que soy débil, ¿verdad? No puedo cumplir la ley, ya sabe que soy pecador. Cuidadito, porque dice el versículo 3, léalo detenidamente, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿De qué tipo de libertad se refiere? Que gracias a Dios ya no tenemos que cumplir la ley. Pero eso no da a entender que sea para que nosotros nos desviemos completamente. Porque dice la segunda parte del 13, solamente que no uséis la libertad como ocasión de ¿qué? Para la carne. Eso está diciendo. No utilicemos, hermanos, esta libertad que tenemos para vivir en la carne. ¿Qué más dice? En la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. El amor de Cristo que está en nosotros nos enseña a qué, hermano, a ya no vivir en la carne. Lejos de esto, hacer de bendición los unos para con los otros. A no ser estorbo, sino a amarnos, a servirnos unos a otros. Qué bueno es, hermano, porque ese es el fin con el cual el Señor Jesús predicaba, el amarse unos a otros. Si no, vea lo que dice el versículo 14, porque toda la ley, aquellos que quieren cumplir toda la ley, solo cumplan un mandamiento de la ley, y ahí se resume todo. Y dice el versículo 14, lo volvemos a leer, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿En cuál, hermano? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A cuántos Dios nos está hablando, hermano? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley. Si yo amo al prójimo, no voy a querer robarle, ¿verdad? Entonces, ya me evité de interrumpir un mandamiento, el robar. Si yo amo a mi prójimo también, no voy a querer matarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo amo. Entonces ya estoy cumpliendo otro mandamiento. No matarás. Si yo amo a mi prójimo también, no le voy a codiciar las cosas que tiene. Entonces ya estoy cumpliendo otro. ¿Se da cuenta, hermano, que ahí se resume la ley? No se necesitan miles de leyes como las que tienen los países. Entre más leyes tienen, más perversión hay, hermanos. Solo hay un mandamiento con el cual se podrían evitar un montón de problemas, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley. Pero lastimosamente, dice el apóstol Pablo, qué duro es que es al revés a veces. Vea lo que sigue, con esto termino, 15. Pero, ¿cuál es el problema? Si os mordéis, ¿y qué más dice? Y os coméis. Parece ser, hermanos, que ya existían los chambrosos en el tiempo del apóstol Pablo. Ay, hermanos, si nosotros, mire, va a crecer, hermano, un gran sinvergüenza, no le haga caso, no vaya a andar con él, usted, ¿qué estoy haciendo, hermano? Comiéndome a mi hermano.
Cuidadito, dice el apóstol Pablo, porque usted lo que está haciendo es mordiéndose. Está hablando, hermano, el apóstol hace ya aproximadamente también casi 2000 años. Sin embargo, él dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad, porque ¿qué trae esto, hermano? Mirad que también no os consumáis unos a otros. El estar comiéndose al hermano, el estar chambreando, el estar mordiéndose, ¿qué puede traer? Que también sea consumido. ¿Por quién? Por Dios. Cuidadito, sí, tiene hermano, y esto, hombre, sí es bonito chambrear. El problema es que les trae, puede traer alguna consecuencia, puede traer algún juicio sobre mí. Mejor evito y mejor me muerdo la lengua. Es lo que recomienda el apóstol, ¿verdad? Yo sé, hermano, que es un poco duro, pero es necesario hablar de estas cosas según lo que está escrito en el mensaje, ¿verdad? No podemos nosotros obviarlo. La gloria sea para nuestro Dios. De esta forma terminamos esta parte de la introducción del capítulo 5. La próxima semana continuamos, mis amados hermanos, con el capítulo 5 siempre, pero del versículo 16.